mis amiguitos cibernéticos? Hoy Rodrigo nos va a hablar de un tema guay. Puede ser de tecnología o de Japón, o de sobrevivir en este mundo cruel. Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? ¿Qué tal? No sé ni hablar. ¿Qué tal estáis? Una semana más. ¿Qué día es hoy? Se nos acaba el año, se nos acaba el mes, se nos acaba todo. Hoy es 10, 11, 12... ¿Dónde se mira? Aquí. 11 de diciembre de 2022. El penúltimo capítulo del año del 2022. Y diréis, pero vamos a ver, es que todavía nos queda... Ya sabéis, yo publico los... Perdón. Yo publico los lunes. Entonces diréis, hoy es lunes 12. Cuando lo escuches es el 12. El siguiente es el 19 y nos queda todavía un lunes más, que es el lunes 26 de diciembre, para que se acabe el año. ¿Qué pasa? Que no va a haber capítulo hasta el año que viene. El siguiente capítulo será cuando vuelva de las vacaciones, porque me voy unas semanas a España, así que el siguiente capítulo será el lunes 16 de enero. Así que me voy a tomar 1, 2, 3, 3 semanas de vacaciones del podcast. Por lo tanto, espero que sepáis estar sin mí. Seguro que sí. Y bueno, hoy os quiero hablar de un tema muy interesante. Y es que el otro día, en mi empresa, hicimos un curso, un training, un entrenamiento que a priori parecía ser el típico entrenamiento en el cual te cuentan alguna historia de siempre, un manager o alguien que viene a contarte algo durante muchas horas, porque era de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y a priori parecía algo un poco aburrido, no os voy a engañar. Sin embargo, nos encontramos con una cosa muy interesante, y es que habían contratado a alguien específicamente que se encarga de dar charlas motivacionales, digamos entrenamientos motivacionales, que te hacen llegar a ciertas conclusiones de una forma un poco guiada, pero a través de tu propia forma de saber hacer las cosas. Y os voy a explicar de qué va. Es un curso que, no sé, lo que le habrá costado a mi empresa, no tengo ni idea, pero por ese tipo de cursos no suelen ser baratos. Yo imagino que fácilmente puede haber costado $50,000. No por persona, claro, a la empresa, pero vamos, si tienes una persona que la traes desde otro país, que vuela aquí, está unas horas dando un curso, seguro que barato no es, además es un tío, bueno, es un curso muy preparado, ahora os lo contaré. La persona que nos dio el curso se llama Grant Rollinson, pero a él le gusta que le llamen Axe, ¿vale? Como hacha. Y tiene una empresa que se llama Powerful Humans, humanos poderosos. Y es muy interesante porque a través, él es un explorador, ha subido el Monte Everest, ha ido a remo en una barca de remo desde Singapur hasta Nueva Zelanda, abrir un mapa y mirad dónde está Singapur y dónde está Nueva Zelanda y decidme si os atreveríais a hacer esa ruta dentro de un barco, una barca a remo. Yo, desde luego, ni de broma. Y lo de subir al Everest, pues lo mismo. Y él lo que hace a través de su experiencia extrema en ese tipo de cosas, nos cuenta cómo se puede aplicar a la cultura corporativa, al liderazgo, porque esto era un entrenamiento para managers, y cómo pues te puede cambiar un poco tu forma de ver ciertas cosas. A priori, esto suena a flipada brutal, a un entrenamiento americano donde te cuenta unas cuantas chorradas y tienes que creértelas. Era mi forma de verlo, realmente. Y no ha sido así para nada. Ha sido un curso en el cual Axe nos contó su experiencia en varios intentos de subir al Monte Everest y nos lo hacía de una forma que era muy dinámico y todos hablábamos entre nosotros, había como varios grupos y tomábamos decisiones en una especie de elige tu propia aventura por la cual teníamos que tomar las decisiones para llevar a nuestro equipo a la cima del Monte Everest y el objetivo, el propósito era que llegase el mayor número de personas arriba, a la cima, y que bajase el mayor número de personas. Es decir, no queríamos que muriese nadie. Por lo tanto, había que tomar unas decisiones con una información limitada. Está claro que no podíamos tener toda la información del universo. Y en base a esa información, tomar decisiones rápidas y
al final una cosa que aprendimos, es un poco spoiler de todo esto, pero es que la decisión que tú tomes da igual, algunas van a ser mejores, otras van a ser peores. Lo importante es crear equipo y lo importante es tomar esas decisiones en base a tus principios y lo que tú consideras que es correcto hacer. Cuando no se tomaban unas decisiones con estos principios, al final salían cosas torcidas y salían cosas que no eran acordes a lo que nosotros habíamos ido haciendo. Todo esto estaba alineado por una serie de experiencias, o sea, de conocimiento, de herramientas que nos expresaron, que nos contaron, que tenían mucho sentido. Os voy a contar una en concreto que se nos dio, que yo de alguna forma la utilizo en mi día a día, no como una herramienta, ¿no? Sino una forma de pensar mía, que me imagino que muchos de vosotros también lo haréis, pero es interesante a lo mejor quizá escribirlo en un papel de vez en cuando y pensarlo de esta forma. No tengo las transparencias, no tengo los slides que nos compartió Axe durante la presentación, porque fue el viernes pasado. Nos las darán durante esta semana, así que no sé exactamente los términos que utilizaba, pero básicamente se trataba de consecuencias de primer nivel, consecuencias de segundo nivel y de tercer nivel. Esto es, cuando tú tomas una decisión, que puede ser entre dos, ¿vale? Por simplificarlo, opción A y opción B, de primeras nos puede parecer que la consecuencia o el resultado es obvio, es que pase esto, pase lo otro. Pero cuando vamos un poco más allá y vemos la consecuencia de segundo nivel, nos damos cuenta de que puede haber consecuencias más severas, ¿no? En este caso en concreto, se trataba de... nos contó un ejemplo que pasó subiendo al Monte Everest, que fue conocido, yo lo recuerdo, y creo que es lo que está basado en la película de Everest, que se llama así. Un montañero decidió subir el Monte Everest por sus santos cojones, básicamente se subió sin que nadie le ayudase, sin oxígeno, es decir, se la jugó muchísimo y acabó tirado a un lado del camino, moribundo, y lo que fue noticia fue que 40 o 50 personas pasaron subiendo hacia la cima del Monte Everest y nadie se paró a ayudarle y nadie le salvó la vida y acabó muriendo en el Monte Everest. Esto de primeras nos hizo la pregunta, ¿quién hubiera intentado salvar a esta persona? Y bastante gente, más de la mitad de la sala, de los managers que estamos allí, se levantaron, o nos levantamos, no quiero decir dónde estaba yo. Y claro, es normal, ¿no? Todo el mundo quiere salvar una vida humana. Pero luego, sin embargo, nos empezó a contar la situación, que no tenemos por qué saberla, que en el Monte Everest, si tú decides salvar a alguien, lo primero, se acaba tu subida al Monte Everest y dices tú, bueno, pero es que yo no puedo sacrificar una vida humana por mi afán de subir allí. Bueno, nos empieza a contar cosas como que hay una preparación de 60 días para llegar hasta allí, un aclimatamiento, el precio de llegar hasta allí son $100.000, y hasta ahí podrías decir, bueno, estás juzgando una vida humana con un precio, con tu tiempo, con lo que sea, es una vida humana. Vale, pero ahí entramos en otra cosa y es que salvando a esa persona es muy posible, no tienes garantías de que la vayas a poder salvar porque es muy difícil, no se puede llegar con un helicóptero, no se puede llevar con ningún tipo de animal para bajarle, hay que bajarlo básicamente entre un equipo de varias personas, por lo tanto afectaría a bastante gente y es muy, muy posible que en esa operación de rescate muera alguien. Entonces estamos hablando de una persona que por una responsabilidad decidió lanzarse a subir a la cima. Otra serie de gente tiene que sacrificar su sueño y a la vez va a poner en vida su vida y la de otros en riesgo. Y ahí, claro, pues ya se empiezan a tener unas consecuencias de segundo nivel, consecuencias de tercer nivel y empiezas a ver qué opciones tienen más sentido. Y como esto tuvimos otra serie de ejemplos en los cuales mirando un poco más allá se pueden entender consecuencias distintas. Esto, por poner un ejemplo más mundano del día a día, me pasó el otro día en un chat con mi familia, mis tíos, mis primos, tal. Estaban hablando del uso de árboles de Navidad de plástico frente al uso de árboles de Navidad
reales, es decir, un árbol vivo. Y se empezó a plantear un montón de cosas y parecía que lo más ecológico, digamos, es utilizar uno de plástico porque así no matas un árbol. Pero empezaron a entrar otra serie de cosas en juego, como que si utilizas uno de verdad y luego se replanta, pues puede tener mucho sentido. O si utilizas uno de verdad, pero luego se acaba compostando, entonces es algo natural que se utiliza y no consume recursos de plástico que no son biodegradables. Ahí ya entran pues muchas cosas en juego. Y claro, no es lo mismo un árbol de Navidad que utilizas un año, lo tiras, te compras otro, lo tiras, te compras otro, a un árbol de Navidad que es de plástico pero estás utilizando durante 5, 10, 20, 30, 40 años, los que sean, ¿no? Ahí ya es distinto. Y entonces aquí ya entran pues una serie de cosas, como también el hecho de el árbol de Navidad, tienes que ir a buscarlo al monte, hay que cortarlo y hay que traerlo hasta tu casa. Y luego para devolverlo, si lo quieres replantar, hay que volver a ir al monte y hay que volver a plantarlo. Eso tiene un efecto porque produce un gasto de combustible. Entonces habría que empezar a mirar cuál vale más. Buscando en internet encontramos que parece ser que si el desplazamiento es mayor a 50 kilómetros, la huella de carbono sería superior en un árbol vivo que en uno de plástico que se haga para esto. Entonces, pues ahí entramos en temas más complicados, ¿no? ¿Y cómo medimos esto y lo otro? Ahí, bueno, pues ya se vuelve muy complicado. Pero, por ponerle la guinda a todo esto, la conclusión era que lo más ecológico posible es utilizar lo que ya tienes. Si tienes uno de plástico, no tiene sentido tirarlo para comprar uno que no sea de plástico, porque ese ya está creado, ya está comprado, ya está en uso. Entonces, en todo caso, si quisieras utilizar uno vivo, tendrías que donar el tuyo a alguien que lo va a utilizar. Si no, no es ecológico, es antiecológico. Estás simplemente haciendo como pues un statement, ¿no? Que la gente vea algo, que tú eres ecológico, pero no, la realidad es que has hecho un acto antiecológico. Pero sin entrar en todo esto, más de lo que ya he hecho, que no me quería liar tanto. Son las consecuencias de todo esto y tal. El curso está muy bien. Yo os lo recomiendo si tenéis una empresa que está interesada en este tipo de cursos y que lo puede contratar a gente. Creo que están sobre todo centrados en Asia porque la empresa esta de este hombre de Axe está en Singapur. Pero yo creo que a lo mejor hacen más en otros sitios del mundo. Contactarles, no sé lo que cobrarán, no tengo ni idea, pero de verdad que merece mucho la pena. Es muy dinámico, muy divertido y se aprende mucho. Sales además como más unido con el resto de la gente. Y a mí me sorprendió mucho. Yo no pensaba que iba a ser así, no os engaño. Y ahora os voy a contar la parte un poco interna de todo esto que sucedió para terminar con un podcast que quiero que sea cortito, que me gustaría que estos semanales empiecen a ser un poco más así, más al grano, más a la historia y terminar. Durante el curso, Axe nos presentó varias ideas y una de ellas fue la antifragilidad, que es no es que seas frágil y otros que eres no frágil, sino es lo contrario a ser frágil. Es algo que cuando lo golpeas se hace más duro. Hay un libro de Taleb, que no lo he leído todavía, está por ahí, y habla de este concepto de antifragilidad, que no es una palabra que exista, se la inventó Taleb, pero el concepto sí que existe en la naturaleza. Un ejemplo típico que se pone de esto son los músculos. Los músculos, cuando tú los impactas, cuando los haces sufrir mediante el entrenamiento, mediante levantar unas pesas o algo, en lugar de debilitarse por golpearles, digamos por estresarles, lo que hacen es hacerse más fuertes. Es un mecanismo antifrágil. Cuanto más caña le des, más fuerte se pone. Ejemplo más friki, Goku en Dragon Ball. Cuanto más, o cualquier Super Saiyajin o Saiyajin, cuanto más le dabas caña y más destruido acababa, más cerca de la muerte estaba, cuando se recuperaba era más fuerte. Goku es antifrágil. Entonces este concepto es muy, muy interesante. Después de introducirnos esto, nos empezó a hablar de algo que me empezaba a sonar sospechosamente, que era el hecho de tener un propósito en la vida y de luchar por algo, bla, bla.
Y dije yo, esto me suena. Cuando pasó la siguiente transparencia, la siguiente slide de la presentación, nos sorprendimos mucho al ver el libro de Ikigai, en grande, ahí en la presentación. Claro, qué sorpresa. Bueno, para quien no lo sepa, Ikigai es un libro escrito por dos españoles, uno de ellos, que voy a hablar más de él por lo que os contaré ahora, es Héctor García, que resulta ser un gran amigo con el que he estado hace un rato paseando por aquí por Tokio, y es que es con el que escribo, es el escritor de Ikigai y es la persona con la cual grabo The Geek and the Freaky, que es el canal de YouTube que más tiempo llevo haciendo y que menos regularidad tiene y menos crecimiento en Internet probablemente tenga. Pero ahí estamos haciendo esto, ¿no? El libro es muy interesante y ha sido un éxito en ventas absoluto. Ha vendido 2-3 millones de copias, se ha traducido como a 60 idiomas, una auténtica barbaridad. Y nada, después de contarnos esto, seguimos con el entrenamiento, con otra serie de cosas y tuvimos un descanso de 20 minutos entre una actividad y otra. En ese momento me acerqué a Ax, el presentador, y le dije, oye Ax, la verdad es que me está flipando tu curso, real, no la peloteo, y has nombrado el libro de Ikigai. ¿Sabes que el autor de Ikigai vive en Tokio? Y me dijo, sí, Héctor García, porque él es de hecho neozelandés. Y no Héctor, sino Ax, el presentador este. Y le dije, sí, resulta que es un muy buen amigo mío, bla, bla, bla. Y dijo, wow, sí, en serio. Y bueno, pues ahí contactamos por LinkedIn, que es una red social de profesionales, me imagino que todos conocéis. Y lo siguiente fue, le dije, mira, te puedo hacer una pregunta porque este tiempo que tú has estado hablando de todo esto que me interesa tanto, me ha llamado la atención una cosa. Sí, claro. A ti, con este tipo de cosas que te gusta hacer, de subir montañas, de hacer locuras, lo que menos, no creo que te interese. O sea, tú odiarías estar en mi puesto, estar sentado detrás de una mesa trabajando 8 horas, 7 días, 5 días a la semana. Y dice, no, yo he estado 15 años en el mundo corporativo, bla, bla, y pues mi pasión es motivar a otros a través de esas experiencias. Y digo, no, y lo haces genial. Y entonces le digo, ¿y esto es tu Ikigai, enseñar de esta forma? Me dice, no, mi Ikigai es subir montañas, hacer aventuras. Y esto es una forma que me inventé para conseguir financiación y poder ir a las aventuras sin un sponsor, ¿no? Entonces puedes ir por libre y hacer lo que quieras porque vas con tu propio dinero. Lo cual es muy interesante. Digo, bueno, tiene muchísimo sentido y estás haciendo algo además que haces muy bien. Pero mi duda fue, ¿qué parte de tu tiempo la estás dedicando actualmente a esto? A dar charlas, a preparar a tu empresa, a preparar estos vídeos, todo que está tan trabajado. Porque mi sensación es que estaba muy preparado, no es una cosa que digas, doy la charla de 8 horas y me voy. No, tiene un trabajo detrás muy grande, ¿no? Y bueno, pues luego vi que tenía 20 trabajadores en su empresa, es decir, no es una cosa pequeña. Y me dijo, mira, pues la verdad es que llevo 3 años y medio sin subir una montaña. Y yo ahí dije, pues estás fallando, ¿no? Y me dijo, sí. Si tu objetivo con todo esto era conseguir dinero para financiar tus aventuras y llevas 3 años y medio sin hacerlo, ¿qué estás haciendo? Me dice, ya no, pero claro, al final todo esto tengo que hacerlo y va muy bien. Claro, le va muy bien y tiene que estar ganando muchísimo dinero. O sea, en su página web, todas las grandes empresas tienen su logo ahí porque ha trabajado con todas las grandes empresas. Es muy difícil cuando te va muy bien algo que empiezas así, dejarlo. Decir no, o parar, o decir, es que voy a parar 2 meses para hacer esta nueva aventura. Y dices, es que en 2 meses puedo ganar todo este dinero, puedo hacer que crezca todo esto la empresa, no puedo dejarlo. Pero has fallado en tu objetivo principal, que era el crear riqueza para poder irte de viaje a estas cosas. Y le dije, pues delega. Has contratado a gente y delega en ellos. Y dice, ya, pero es que si delego en ellos, al final acabo gastando más tiempo en delegar que en hacerlo yo mismo. Hombre, claro,
Claro, Axe, que estás de coach aquí. Deberías tener esto claro, amigo. Y a ver, no estoy metiéndome con él y tal porque me parece un excelente coach y ahí me pareció que la razón por la cual cobra lo que cobra, porque es que es una máquina. Pero a veces es que en casa del herrero cuchillo de palo. A veces nos cuesta entender un poco estos problemas a nosotros mismos en nuestras propias cosas. Está clarísimo, todos sabemos que cuando delegamos algo, de primeras tenemos que dedicar más tiempo y perdemos el control y no se va a hacer exactamente como nosotros queremos, pero así es la vida. Y en el momento que tú le dediques más tiempo para poder delegar, eventualmente en algún momento vas a poder desconectarte y a lo mejor no te digo que te quedes totalmente fuera de tu empresa, pero sí que puedas empezar a desaparecer 6 meses al año y cosas así. Y puedas empezar a crear nuevas experiencias vitales que son lo que de verdad te gusta hacer, ¿no? Que es para lo que empezaste a hacer todo esto. Y esto me dio que pensar, a mí también, porque me doy cuenta de que muchas veces en la vida empezamos caminos con un objetivo en mente y es verdad que podemos acabar en un lugar distinto a lo que comenzamos, pero si tenemos claro cuál es nuestro Ikigai, sabemos lo que queremos hacer y queremos ir en esa dirección, el que algo vaya muy bien, porque esto a veces es como más claro cuando algo va mal. Cuando algo va mal, es difícil dejar de echarle tiempo. También esto hay que aprender a hacerlo, ¿no? Decir, oye, pues va muy mal y ¿por qué le voy a seguir echando tiempo a esto? Hay que saber parar. Pero cuando va bien es más difícil, incluso yo creo. Porque si te va muy bien una empresa, estás empezando a ganar muchísimo. Yo imagino que este hombre habrá hecho más dinero del que pensaba que iba a hacer con todo esto. Y ahora, ¿cómo parar con todo esto? Pues es que no hay otra opción. No hay otra opción si el Ikigai, si lo que tú querías hacer era subir montañas. Mi consejo entonces es que penséis vosotros, lo mismo que yo voy a hacerlo. ¿Cuál es vuestro Ikigai? Esta es una pregunta muy difícil que yo no la sé. Yo no sé contestar esta pregunta. Llevo años, así que me leí el libro de Ikigai tratando de comprender. Y quizá mi Ikigai es las entrevistas que yo estoy haciendo, ¿no? Y llegar a profundizar en crear un show de verdad en todo esto. A lo mejor es por ahí lo que me interesa de verdad y por lo que tengo que explorar. Ahora estoy como explorando para ver hacia dónde quiero ir. Pensadlo. ¿Cuál es vuestro Ikigai? ¿Qué vais a hacer para conseguirlo? Y evaluad de vez en cuando si por el camino os habéis perdido con metas intermedias que os han hecho perder la vista de donde queríais ir de verdad. Y si el siguiente Everest, el K2, el siguiente montaña de más de 7.000 metros que queríais subir, se está quedando en el tintero porque os estáis haciendo de oro. Si es así, replantead vuestra vida, porque a lo mejor os habéis equivocado en uno de los giros de la vida. Lo mismo me puede pasar a mí. Y hasta aquí lo que os quería contar. Simplemente voy a terminar rápidamente comentándoos que tengo un podcast privado que se llama Daidokoro, que significa cocina en japonés, donde hacemos charlas profundas, interesantes, con gente tremendamente interesante. Hasta ahora, Javi Lop, persona que creó su empresa y la vendió por bastante dinero y se dedica a tener una vida sabática. Nos cuenta cómo la creó y a lo que se dedica hoy en día y da la sensación que fue vender su proyecto vital, digamos, a su bebé. También he entrevistado a a Jabo. Jabo es DJ, ingeniero de robótica, vive en Japón y además es youtuber de éxito. 150.000 subscribers o algo así. Un tío con mucho carisma. Tercera persona entrevistada, Luisito Comunica. El creador, el youtuber de mayor éxito de habla hispana, el que tiene el mayor número de subscribers hasta la fecha en YouTube. Nos habló de sus proyectos, sus negocios, las cosas que hace alrededor de su canal de YouTube y cómo ya no es solo youtuber, cómo se define a sí mismo y cómo le van los negocios y su visión sobre ciertas cosas. Siguiente, el que va a salir, porque sacamos uno cada mes. El siguiente es el de Christian van der Hest. Christian es el creador, cofundador y CEO de Platzi. Platzi es, yo creo que la plataforma de
enseñanza más grande de habla hispana, con presencia en varios países, casi todos diría, de Latinoamérica, incluyendo España, y una persona tremendamente interesante, sin duda. Nos explica, entre otras cosas, cómo invirtieron en el Granada Fútbol Club, un club de primera división, que ahora bajó a segunda, pero cuando me invirtieron cuando estaban en primera división, para ser el patrocinador principal con el logo, el nombre de la empresa en el pecho. Muy interesante y nos cuenta si le fue bien o no. Si os interesa, las charlas son de 1, 2, 3 horas, lo que surja, lo que podamos hablar, y no llevan guión, son hablar por hablar no de tonterías, sino de cosas trascendentes y de cosas que de verdad son muy interesantes. Si queréis suscribiros, podéis ir al Patreon, que os dejo el enlace por aquí abajo, y cuesta ahora mismo, solo ahora mismo, $3 al mes. Va a estar a $3 al mes hasta el día 6 de enero. Después del 6 de enero subirá a $5, que es su precio habitual. Los que pagáis 3 lo vais a tener de por vida a 3 y seréis reconocidos como fundadores del proyecto. Que ahora mismo lo único que os da de beneficio es ser reconocidos como fundadores, pero quién sabe si en algún momento se me ocurrirá algún tipo de beneficio especial. Pero tendréis el ser fundadores y el pagar menos. Así que si os interesa y os queréis suscribir, una entrevista, una charla donde hablamos en profundidad con una persona tremendamente interesante cada mes, apuntaros en el Patreon de Daido Coro. Y nos vemos la semana que viene con un podcast más. Casi me paso a la media hora otra vez. Venga, un abrazo a todos y a todas. Adiós.